Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefrat, volvemos a encontrarnos con Luciano Mondino en su sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas Bueno, gracias por el programa, como siempre. y no solamente que el sionismo no solamente es cuestión de judíos, sino Israel Ujú. tampoco es No es solo solo cuestión cuestión de judíos. ni de judíos ni de los propios israelíes. Ya vemos que Ujú. lo que está pasando en Israel está afectando a Al mundo mucho, entero, al mundo entero. Siempre se al mundo habló de entero. las olas que podía generar el enfrentamiento entre los palestinos y los israelíes, pero ahora la Ujú. situación, y especialmente con este revuelo entre las alianzas entre países que se han renovado aparentemente, me imagino que harás alusión también a ello, ¿no? Sí, sí, a ver, creo que hay algo que justamente el mundo empieza a presenciar con mucha más fuerza en los últimos años, y es un Estados Unidos que se comportaba y se comporta en muchos asuntos de la política internacional como el policía que cuestiona y custodia, perdón, muchos de los asuntos estratégicos más importantes alrededor del mundo, pero que en los últimos tiempos vimos como de una administración como la de Joe Biden se podía llegar a una suerte de boicot encubierto o un embargo encubierto de mucha presión para que el armamento que es vital para Israel no llegue a territorio israelí y dejarlo así muy indefenso frente al terrorismo y el fundamentalismo islámico y Hamas y Hezbollah, saltar a una administración como la de Donald Trump, que con muchos matices y muchas cuestiones quizás de tendencia más general que grafican la complejidad de una región y su equilibrio de poder y su estatus de poder, es mucho más proclive a una defensa casi absoluta por parte del Estado de Israel, porque creo que entiende bien la administración Trump, en especial los sectores de inteligencia y seguridad, que Israel es un Estado fundamental para muchos asuntos que tienen una relevancia directa en los países occidentales, en Estados Unidos y en Europa, principalmente porque en estos dos últimos, ese mismo terrorismo islámico de Hamas y de Hezbollah empezó a golpear y golpea con cada vez mayor frecuencia. Eso lo estamos viendo en los últimos días en lo que es el suelo europeo, lo hemos visto en el mes de febrero cuando hubo una seguidilla de ataques en Grecia, luego en Austria y luego otro de los atropellamientos en Alemania. Y lo estamos viendo también en toda esa narrativa o esa construcción del relato que se da bien o en medios de comunicación muy allegados y muy construidos a partir de la retórica anti-israelí y anti-occidental, fuertemente financiada por Qatar en especial, pero también con aquellos que de alguna forma masifican un relato contra Israel y contra el mundo occidental y el mundo libre, que se ha hecho de una base importante, y esto sí creo que hay que reconocerlo, más que nada por lo que es su capacidad de movilización en las universidades y lo que fueron los estallidos de las acampadas en los campus el último verano, hace muy pocos meses atrás, cuando desde Estados Unidos y campus universitarios de universidades europeas empezamos a ver cómo aparecían banderas de Hezbollah o banderas de organizaciones del terrorismo islámico, que eso nos llevaba lógicamente a entender que ninguno de ellos que estaban levantando este tipo de banderas en países occidentales duraría menos de 5 o 10 minutos en la propia Franja de Gaza o en el sur del Líbano, en los territorios que controla la organización terrorista Hezbollah. ¿Qué es lo que sucede? Hoy estamos en un momento, en una encrucijada muy difícil, no solo en lo que es el rasgo humanitario general, lo que sucede en Israel, la presencia todavía de 59 secuestrados israelíes que están dentro de la Franja de Gaza desde hace más de 500 días. Hoy estamos en el día 514 o 515 desde que empezó la guerra tras el ataque terrorista, la masacre de Hamas del 7 de octubre del 2023,
y que definen realmente lo que es una crisis, ya no solo de valores, sino una crisis que golpea a muchas personas. En realidad tenés que ser un no humano para no sentirte reflejado en lo que sucede en la Franja de Gaza. En especial lo que vimos los últimos 42 días con esta implementación de la primera fase en la cual Israel liberó a 1.700 terroristas palestinos presos en Israel, es decir, palestinos que cometieron crímenes dentro del Estado de Israel, no es que los cometieron en Gaza o en algún territorio de Judea y Samaria, sino que lo cometieron dentro de Israel y fueron enjuiciados y condenados y apresados, lógicamente, dentro del Estado de Israel. Eso es lo que el Estado de Israel canjeó de alguna forma por 33 secuestrados. También estaban los 5 tailandeses que fueron liberados hace unas semanas atrás, entre ellos el desgarrador caso de la familia Vivas, que al final se terminó, creo que confirmando públicamente lo que muchos presumíamos que había podido llegar a pasar, pero lo crítico y lo delicado de la situación, y quizás también la significación que tiene, la significancia que tiene en términos humanos, no queríamos reconocer que había pasado, que era finalmente y lo que fue el asesinato de Shiri y sus 2 pequeños, Ariel y Kefir Vivas, que volvieron a Israel en cajones. Fueron llevados a la Franja de Gaza, fueron secuestrados el 7 de octubre y fueron devueltos a Israel en cajones junto a Oded Lifshitz, uno de los miembros del kibbutz Niroz, y también uno de los activistas, uno de los tantos activistas por la paz, que eran muy proactivos, no eran solo activistas por la paz en la convivencia con los palestinos, sino que llevaba gente de la Franja de Gaza, palestinos de Gaza, a hacerse atender en los hospitales de Israel, y así todo el 7 de octubre fue secuestrado y ejecutado en el cautiverio de la Franja de Gaza. Esos fueron los últimos 42 días. Algo que estoy describiendo quizás de forma muy superficial, porque esto también hemos visto las liberaciones de Or, Eli y Ohad, justo unos días después de la liberación de Yarden Vivas, y vimos también a ellos, al igual que Yair Horn, el hermano de Eitan, quien todavía está secuestrado en la Franja de Gaza, volver a Israel con 20 o 30 kilos menos y sus cuerpos demostrando que había una inanición forzada, una hambruna forzada, como una forma de tortura por parte de los terroristas de Hamas. En el medio, sabemos que durante todo el año 2024, no solo el relato victimista que tiene la Franja de Gaza desde hace mucho tiempo, sino parte de los insumos en la guerra informativa de Hamas contra Israel, y esto lamentablemente amplificado y comprado por agencias de noticias y medios de comunicación de alcance global verdaderamente prestigiosos, hablaban de la hambruna que sufrían los palestinos en la Franja de Gaza. Esto se demostró que es mentira, se puede demostrar también con el ingreso de la ayuda humanitaria, no solo en estos 42 días que incluyó la primera fase de este acuerdo de liberación, en donde se entregaron 4.200 camiones todas las semanas, es decir, 4.200 camiones por semana, lo que llevaba al final de esa primera fase en 25.500 camiones que habían ingresado a la Franja de Gaza. Lo vimos en la primera noche de Ramadán, el mes sagrado, el mes del perdón, y esto es muy paradójico hablar de perdón en una Franja de Gaza donde convive la organización terrorista Hamas con muchos civiles que no pertenecen necesariamente a Hamas, pero que sí han sido partícipes o responsables también de la masacre del 7 de octubre, que estaban transitando ese mes del perdón. Quisiera saber si alguno de ellos podría pedir perdón a la familia de los 251 secuestrados, los que han vuelto vivos o muertos y los que todavía siguen allí, o si le podrían pedir perdón a los más de 1.200 asesinados del 7 de octubre, incluido 39 niños que fueron asesinados el 7 de octubre por manos o bien de Hamas o de cualquier otra organización terrorista de la Franja de Gaza. Pero ¿qué señalaba Ramadán? La primera noche, el primer quiebre del ayuno de la primera noche de Ramadán, vimos escenarios donde Hamas y la propaganda, en este caso de Hamas, esto se volcó mucho también en redes sociales, mostraba una Gaza destruida y grandes banquetes que se celebraban
con comida, mucha de ella también proveniente de la ayuda humanitaria que había ingresado a la Franja de Gaza durante los últimos 42 días, pero que mostró escenas que realmente, a mi juicio, fueron verdaderamente perturbadoras, macabras y muy perversas también, porque no podemos perder de eje que justamente los palestinos estaban comiendo y tomando por encima de esos túneles donde habían estado o están todavía muchos de los israelíes secuestrados que sí sufrieron y siguen sufriendo de la inanición forzada, de la hambruna, como una forma de tortura. Aquí hay relatos que se están viendo por parte de los secuestrados que vuelven a Israel y que señalan que durante muchos días no comían más que medio pan de pita, que es un pan que se frecuenta mucho en la zona del Medio Oriente, que estaba lleno de hongos y esa podía llegar a ser, junto al agua salada, los únicos alimentos y bebidas que podían ingerir durante muchísimos días. Esto no es lo que sufrieron ni lo que sufren los palestinos en la Franja de Gaza. Esto es lo que sufren los israelíes que están todavía secuestrados hace más de 500 días en manos de una organización terrorista como Hamas o la Yihad Palestina o cualquiera de las que están operativas dentro de la Franja de Gaza. Toda esta situación perversa tiene un punto de quiebra a partir de la noche del 1 de marzo, del día sábado, cuando se vencía justamente la fase uno y se entraba en un mar de incertidumbres respecto a lo que era la aplicación de una segunda fase, es decir, avanzar con lo que se había acordado a principios del mes de enero, liberar, obviamente, a mayor cantidad de terroristas palestinos presos en Israel e ir hacia un objetivo que a mi juicio es muy perjudicial para la seguridad inmediata de Israel, que es la finalización de la guerra en la Franja de Gaza, con un efecto inmediato, que es la liberación total de los secuestrados. Por lo menos esto es lo que se estaba planteando en el acuerdo inicial. Aquí hay materia de análisis especialmente para quienes creemos que jamás, desgraciadamente, nunca va a liberar a la totalidad de los secuestrados por una simple razón. Ellos son su seguro de supervivencia, como un seguro de vida que puede evitar la destrucción absoluta y total en manos de las fuerzas de defensa de Israel, de la Fuerza Aérea de Israel, que si no fuese por los secuestrados que están en la Franja de Gaza, creo que todo jamás, incluido todo Gaza, lo que significa esa utilización de los espacios civiles como parte de la operatividad del terrorismo de Hamas, hubieran sido arrasados en muy pocas horas desde el 7 de octubre. Eso nos lleva también a lo que es la presión interna, política y social que hay dentro de un Israel que hace más de 500 días ve como hoy 59 personas, pero fueron 251 el 7 de octubre, empezaban a relatar lo que eran los padecimientos en el cautiverio de la organización terrorista Hamas. Recordemos que Hamas es una organización que ha nacido para hacer lo que hizo el 7 de octubre. Hamas es una expresión clara y nítida de lo que significa la Franja de Gaza en términos históricos e ideológicos, pero principalmente en la operatividad que empieza a tener a partir de 1979, cuando la causa palestina se termina de constituir y se cristaliza como una causa islámica y no como una causa islamista del islamismo político y no como una causa de reclamación territorial. Como hay alrededor del mundo, hay muchos casos, pero no es el caso que define la tendencia del conflicto árabe-israelí desde hace mucho tiempo, especialmente desde 1965, cuando se crea así la OLP y ese reclamo político de los palestinos toma quizás más una forma de activismo que con el tiempo terminó migrando hacia la cristalización de ese fundamentalismo islámico y el experimento que tenemos hoy en la Franja de Gaza con un gobierno de Hamas que sabemos que es un calco en muchas ocasiones, casi creado a imagen y semejanza de lo que la mayoría de los palestinos piensan y sienten dentro de la Franja de Gaza. Israel hoy se encuentra en este quiebre, en no tener certidumbre de qué es lo que suceda a partir de la fase 2 por una razón creo que es ineludible para lo inmediato y la cuestión de los intereses nacionales y de seguridad en Israel, que es la posibilidad de que jamás perdure en la Franja de Gaza como
bien como un gobierno o bien con una experimentación un poco similar a lo que es Hezbollah en el sur del Líbano, con una suerte de tecnócratas. Esto puede surgir bien con la participación de la autoridad palestina, que sabemos que es muy similar en muchas cosas, incluso operativas, a lo que es Hamas, en especial su brazo armado que es Fatah, o también con la intervención de algún estado árabe de la zona que conocemos. Está también, en este caso, la Liga Árabe muchas veces sedimentada o basada en mucho de lo que es el relato históricamente antisemita y antijudío y anti-israelí, que está muy impregnado en lo que es la cultura árabe del Medio Oriente. Y también, obviamente, la que se exporta. Eso explica también cómo el antisemitismo también escaló a dimensiones exponenciales a partir del 7 de octubre, tomando como un vehículo esta idea de la causa árabe o la causa palestina, que afincó, y lo sabemos muy bien, en los Estados Unidos y en Europa principalmente, con lo que decía al principio. Creo que hoy lo que encuentra Israel es un escenario en el cual el tablero regional se ha seguido modificando, ya no solo por lo que es la negociación hacia la implementación de una segunda fase, sino porque jamás queda fuertemente vinculado y creo que inseparable de lo que es la mayoría de la Franja de Gaza, en el cual jamás utilizó y aprovechó todos esos espacios de distensión y de pausa, de alto al fuego, o bien de aquellas treguas, para rearmarse, porque en el terreno tiene una cartera que es inagotable, una cantera inagotable de gazatíes que están dispuestos a morir por la causa y convertirse en mártires. Eso es un elemento central de la cuestión filosófica e ideológica que tiene la convivencia de estos grupos terroristas dentro de la Franja de Gaza, en especial en un mes muy conflictivo como es el mes de Ramadán. Una de las primeras direcciones que Israel toma en función de esto es cortar todo tipo de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza, medida que no tiene un impacto directo, por lo menos en lo que es el desarrollo y la operatividad de Hamas, frente a una posible guerra que se reanude frente a las fuerzas de defensa de Israel por una simple razón. Durante los últimos 42 días, Hamas ha recibido el suficiente almacenaje y reservas de ayuda humanitaria para sostener a muchos de sus batallones. Aquí estamos hablando no solo de alimentos y agua, sino también medicinas, tiendas de campaña y vacunas, que se sabe que Israel, al no ser el responsable de la distribución dentro de la Franja de Gaza, esa ayuda humanitaria es monopolizada casi en su totalidad por la organización terrorista Hamas. Va a presionar como forma de coacción a los palestinos para que se mantengan por lo menos enfilados en lo que es Hamas, y va a utilizar también como forma de presión y chantaje ante la comunidad internacional para acusar a Israel, para decir, bueno, mira, es que ahora otra vez no tenemos la ayuda humanitaria, cuando jamás ni los palestinos de la Franja de Gaza se han quedado sin ayuda humanitaria porque, insisto, las redes sociales están plagadas de videos y fotos de los palestinos pasando la ruptura de los ayunos de Ramadán y con escenarios que, insisto, no tienen nada que ver a lo que han vivido, lo que viven los secuestrados israelíes que están hace más de 500 días en el cautiverio de la Franja de Gaza. Hay un elemento ya quizás, o una serie de elementos que nos definen un poco más el contexto. Está la cuestión del norte. Hace muy pocos días atrás fue el funeral de Hassan Nasrallah, una particularidad. El ex líder de Hezbollah, el ex secretario general de Hezbollah, que fue eliminado en el mes de septiembre, fue velado recién en el mes de febrero, sí, bien digo, bastantes meses después, casi 6, 7 meses después de su eliminación, y por supuesto causó un poco de duda o curiosidad de por qué se estaba velando a Nasrallah muchos meses después de su propia eliminación en manos de la Fuerza Aérea de Israel. Creo que aquí hay una simple razón. Todos los terroristas de Hezbollah que se iban a acumular en un estadio de fútbol de Beirut, de la capital del Líbano, tenía muy en claro que podían ser objetivo muy fácil, fácil de identificar previamente y luego en el momento de los aviones de la defensa de Israel que justamente visitaron también la zona
y provocaron escenas muy graciosas. Hay algunos videos que muestran cómo los terroristas de Hezbollah, en una idea de intentar desafiar a los aviones de Israel, levantaban sus zapatos, creo que era, o algo, sus sandalias o algo, y hacían un gesto como de intentar decir que ellos se mantenían todavía, cuando en realidad Hezbollah ha sido reducido, especialmente su cadena de mando que fue arrasada por Israel en muy poco tiempo, si lo comparamos en lo que ha sido la guerra en la cual Israel enfrentó distintos frentes, pero con un Hezbollah que no está haciendo, por lo menos no tiene la posibilidad de atacar y convertirse en una amenaza directa como lo había sido hasta el mes de agosto o septiembre, cuando el ejército de Israel aumenta la operatividad dentro del Líbano. Operatividad que no se ha cortado más allá de los saltos al fuego, pero que sí se ha distendido mucho en los últimos tiempos. Ese intento, hay algo que me parece central. Hezbollah está desarticulado en muchas cuestiones operativas, pero sí se mantiene un escenario que es el que vimos quizás a la luz de la caída de Bashar al-Assad en Siria, y es que toda esta continuidad que había desde el Líbano con la salida al Mediterráneo en Beirut, pasando por Siria, por Irak, que conectaba con Irán, era una continuidad territorial muy fácil y muy productiva para la operatividad del terrorismo de la República Islámica de Irán. Se sabe que Irán es un estado promotor del terrorismo que utiliza este tipo de milicias y guerras proxies, en la cual perdió un eslabón muy importante en lo que es la caída de Siria, la caída de al-Assad. En especial porque el régimen que ha tomado Siria, que además ahora ha sido objeto de amenazas por parte de Israel en función de defender a las comunidades drusas y aquí ampliar lo que es la buffer zone lo que sería una zona de resguardo o bueno, no me sale en español ahora la palabra, pero de amortiguamiento, de amortiguación respecto a lo que podía ser estos elementos del fundamentalismo islámico que se fueran a pegar a la frontera norte de Israel, muy similar a lo que ocurría en el Líbano. Aquí lo que vemos en Siria es que se cayó una pieza clave del tablero que Irán pergeñó desde 1979. Mucho cuidado porque Siria, como elemento principal de esta guerra proxy, queda de alguna manera huérfana de lo que es la presencia de Irán. Y siempre en relaciones internacionales, como también en Medio Oriente no va a ser la excepción, el espacio que puede quedar vacío siempre será ocupado por alguien. Ese alguien está siendo Turquía. Turquía muy claramente está definiendo posiciones en el norte de Siria, donde tiene posiciones y una ocupación que muchas veces, cuando decimos cómo el mundo no ve, acusa a Israel de falsas ocupaciones en territorios que consideran palestinos, pero no dice nada de realmente las ocupaciones que hay, como en el caso de Turquía, bien en Chipre o en Siria, que efectivamente existen alrededor del mundo. Turquía está siendo hoy uno de los elementos que más pueda perturbar a Israel y a algunos estados árabes sunitas, en especial Arabia Saudita en el Golfo, intentando tomar o ganar los espacios que Irán pueda dejar pendientes, porque Irán además está resolviendo otras cuestiones que tienen que ver con su programa nuclear y que tienen que ver con su defensa aérea, que fue fuertemente arrasada por Israel a finales de octubre, cuando los F-15, creo que fueron, los F-35, no recuerdo, barrieron con las baterías S-300 del sistema antiaéreo iraní, lo cual Irán tiene muchos problemas todavía, problemas internos que tiene que saldar y que tiene que solucionar. Pero sin dudas que Turquía, la influencia de Turquía en un Medio Oriente y dentro de lo que es para empezar a cobijar las causas islámicas que están teniendo dentro del mundo árabe y musulmán, creo que es un elemento y es un factor que tenemos que seguir muy de cerca, en especial porque los Estados Unidos, como se sabe, y un poco lo que decía al principio, los Estados Unidos hoy son unos Estados Unidos muy cambiantes respecto a políticas exteriores. Se sostienen lineamientos generales porque Estados Unidos no es un país volátil en ese sentido, pero sí con una personalidad muy marcada y muy compleja como la que es Donald Trump, que vimos en el caso de Ucrania, que puede virar para izquierda o derecha o para arriba o para abajo, pero que en el caso de Medio Oriente un giro tan brusco
o una solución precipitada a lo que son estos conflictos abiertos que hacen a la diplomacia de Israel, pueden para Jerusalén ser un enorme problema, un dolor de cabeza hoy o dentro de muy poco tiempo. Pues te agradecemos, como siempre, Luciano Mondino, tu análisis de la situación y estaremos pendientes de lo que suceda para volver a contar contigo dentro de 2 semanas. Hasta entonces, muchas Fenomenal. gracias. Un abrazo, Jorge, gracias.